Cordial saludo, mi nombre es Yuleida Yana Toro Becerra, estudio Ingeniería de Alimentos en el CEAT Ocaño. Voy a realizar una breve descripción sobre la elaboración de la cerveza. La malta es molida en un molino de martillo con el fin de exponer los compuestos al interior del grano y disminuir el tamaño de la partícula. Este producto pasa a un tanque donde hay un agua caliente a 30 grados centígrados y esta va aumentando a 67 grados centígrados por 60 minutos. A este proceso se le conoce como maceración. El producto es llamado mosto, quien pasa a un primer filtro con el fin de clarificar el mosto y retirar la materia sólida, como el afrecho. El afrecho, que está formado por la cascarilla y los fragmentos del grano. Este pasa a una etapa de lavado con agua caliente donde se extraen los azúcares solubles y estos se unen con el mosto inicial. Pasa a un tanque de cocción donde se aplica vapor y lúpulo, quien es el encargado de darle el amargor. Se aplica evaporación por 60 minutos con el fin de eliminar los microorganismos presentes en las etapas anteriores. Listo, ya tenemos un mosto concentrado. La siguiente etapa es en el mismo tanque se realiza el enfriamiento del mosto con agua fría a temperatura de 15 grados centígrados. Se realiza con el fin de estabilizarlo y prepararlo para la siguiente etapa. Este mosto pasa para el área de la fermentación, donde se aplica la levadura, quien convierte los azúcares fermentados en dióxido de carbono y alcohol. Este proceso tiene una duración de 7 días y se mantiene a una temperatura de 10 grados centígrados. Pasa a la maduración, donde se precipita la levadura y el contenido de alcohol va aumentando. A este producto se le conoce como cerveza verde. Este pasa al último filtro o tanque, donde tiene una maduración de 10 días a una temperatura de 2 grados centígrados. Después de este tiempo se retira la biomasa y se filtra el líquido, un líquido claro y brillante, y de ahí sale. Esta es la cerveza lista para envasar. Sigo con la sustentación de, de la materia de balance y energía. Inicio con balance de materia. Tenemos las entradas y por acá las salidas. Y en el centro tenemos los nombres de los procedimientos presentes en cada etapa. Entonces, nos vamos con la fermentación. eh, que con los datos que nos dieron, 0.26% por el peso de la malta. Y en la salida son los kilos de azúcar fermentados por el mosto. Nos vamos con el proceso de maceración. Para hallar el peso del agua, multiplicamos 4.2 por el peso de la malta. Y acá, el peso de la malta por el peso del mosto. La maduración, la filtración. Vemos que el total de entrada del proceso es
igual al total de salida del proceso. Listo. Ahora seguimos con el balance de energía en la etapa de maceración. Calor sensible en el precalentamiento del agua. La temperatura inicial, que es 23 grados centígrados, los pasamos a grados Kelvin. En la temperatura final, los 30 grados centígrados, también se pasan a Kelvin. La diferencia es la resta entre temperatura final y temperatura inicial. El calor específico, que lo tenemos en esta tabla de propiedades de los líquidos. La pérdida de calor, no hay pérdida. El calor sensible, que es el peso del agua por la diferencia de temperaturas por el calor específico. Y el total de calor es calor sensible del precalentamiento del agua más el calor sensible del calentamiento de la mezcla. Pasamos al calor sensible del calentamiento de la mezcla. Temperatura inicial, ya dijimos que a una temperatura de 30 grados centígrados que se pasaron a Kelvin. Temperatura final a 67 grados centígrados que también se pasan a grados Kelvin. Diferencia restante de temperatura final y temperatura inicial. Calor específico, que ya nos habían dado el dato. La pérdida de calor, no hay. Calor sensible, que es la suma de calor sensible del calentamiento de la mezcla con el calor sensible del precalentamiento del agua. Y el calor total es la suma del calor sensible más la suma del calor sensible arriba. Para hallar el valor requerido de condensación con 240 grados centígrados. Entonces nos vamos a la tabla, 240 grados centígrados, nos buscamos la entalpía, está aquí 1765.5, como es de condensación, pasa negativa, el precalentamiento del agua, la hallamos del calor sensible del precalentamiento del agua sobre la condensación. Y el calentamiento de la mezcla igualmente. Calor sensible del calentamiento de la mezcla sobre la condensación. Y el total de maceración es calor total dividido en condensación.